Saludos a todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Pedagogía, de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y la Física, del curso de Cálculo Integral del quinto semestre. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del cálculo de área de una región plana mediante sumatorias. Los integrantes somos Leandro Ashanga, Andrés Coelho y Steven Vargas. Los contenidos que se van a tratar en este video son definiciones, suma de Riemann en rectángulos inscritos y suma de Riemann en rectángulos circunscritos. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a realizar un breve resumen de quién fue George Wright Reinam. George Wright Reinam fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y a la geometría diferencial, en algunas de las cuales llamaron el camino de desarrollo más avanzado en la relatividad general. Su nombre está conectado con la función Z, en la cual tenemos la hipótesis de Reinam, la integral de Reinam, el lema de Reinam, las variables de Reinam, la superficie de Reinam y la geometría de Reinam. Sabiendo esto y haciendo un breve hincapié en quién fue George Reinam, podemos hablar sobre el cálculo el cálculo de áreas de una región plana mediante sumatorias. El cual nos dice que dentro del cálculo integral, las sumas de Reinam son un método fundamental para aproximar el área total abajo del gráfico de una función. Que con el cálculo que vamos a realizar el día de hoy, vamos a presentarles, va a ser un porcentaje superior al que comúnmente se encuentra. Pues presentamos una descripción detallada a cómo resolver dichas sumatorias, utilizando un método sencillo describimos su inmediata implicación en la didáctica de las matemáticas. La suma de Reinam, una suma de Reinam es una aproximación de área bajo la curva al dividir en varios rectángulos. Una suma de Reinam a la izquierda aproximamos al área de rectángulo, normalmente en el ancho al igual, donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo. Como pueden observar en la imagen, nos dice que una suma de rectángulos de la izquierda aproximamos al ancho del área de los rectángulos, en el cual tenemos todo el mismo ancho para poder calcular el área. También tenemos sobre la suma de Reinam, como acabé de decirles, es una suma de Reinam a la izquierda, a la derecha y al medio, en el cual encontramos que a la derecha, en la altura de cada rectángulo es igual al valor de su función en el extremo derecho de su base, en el cual podemos observar en la imagen donde la altura de cada en el extremo derecho de su base se encuentra la curva. En la suma de Reinam de punto medio, la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el punto medio de su base, en el cual podemos ver cómo se va que la curva pasa por punto medio de todos los rectángulos. Podemos también usar trapecios para aproximar en el área. En este caso, cada trapecio, cada curva es en su vértice o superficie. Como podemos observar aquí, tenemos la curva, vamos armando un trapecio. Tenemos las sumas, rectángulos inscritos y subinscritos y circunscritos. Para cada tipo de aproximación, mientras más formas usemos, más cercana será la aproximación de área real. Sea f de x una función de definir en el intervalo de a a b, el área abajo de la gráfica de f de x en el intervalo dado se obtiene realizando estimaciones con rectángulos inscritos y subinscritos, como se puede observar en la imagen. Las sumas básicas en el cual nos dice n, la sumatoria cuando i tiende a 1 de k es igual a k sub n, en donde igual la sumatoria de cuando i tiende a 1 de i, la fórmula para allá tenemos que n que multiplica a n más 1 sobre 2 es igual a n cuadrado más n sobre 2. Al igual tenemos la sumatoria cuando i tiende a 1 de i al cuadrado es igual a n más 1 por 2n más 1 sobre 6, en el cual nos da igual a 2n al cubo más 3n cuadrado más n sobre 6. Al igual tenemos la sumatoria cuando i tiende a 3 es igual a n
y al cubo es igual a n cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 4 es igual a n a la cuarta más 2 n al cubo más n al cuadrado sobre 4. En igual cuando la sumatoria, cuando i tiende a 1, de i a la cuarta es igual a n, multiplica a n más 1 por 2n más 1 por 3n al cuadrado más 3n menos 1. Esto sobre 30 y esto nos queda igual a 6n a la quinta más 15n a la cuarta más 10n al cubo menos n sobre 30. Estas son algunas de las fórmulas de las sumas básicas que se pueden encontrar. Bueno, ahora vamos a ver la suma de Riemann en rectángulos inscritos. Son aquellas que se encuentran por debajo de la curva, como observamos en la siguiente imagen. Los rectángulos se encuentran por debajo de la curva y se obtiene, como se ilustra a continuación, con la siguiente fórmula. El área es igual al límite de n que tiende al infinito en la sumatoria de i es igual a 1 hacia n por b menos a sobre n por la función de a más paréntesis i menos 1 por el incremento de x, donde el incremento de x es igual a b menos a sobre n. Vamos a realizar un ejercicio. Aplica las sumas inferiores para encontrar el área limitada por la curva f de x es igual a x cuadrado menos 1 y el eje x en el intervalo 1, 4. Primero vamos a reconocer nuestros valores de a y b. En este caso a es igual a 1 y b es igual a 4. Luego vamos a hallar los valores de la fórmula que ya la mencionamos. Entonces vamos primero a obtener el valor del incremento de x, que es igual a b menos a sobre n. Como lo dijimos, b es igual a 4 y a es igual a 1 sobre n. 4 menos 1 es igual a 3 sobre n. También debemos hallar el valor de la siguiente fórmula, que es a es igual a 1 más i menos 1 por el incremento de x, que ya lo hallamos, que sería 3 sobre n. Realizamos la multiplicación y nos queda 3i sobre n menos 3 sobre n más 1. Ahora vamos a sustituir este valor en la función x cuadrado menos 1, quedándonos 3i sobre n menos 3 sobre n más 1 elevado al cuadrado menos 1. Tenemos que primero resolver el trinomio al cuadrado. Entonces vamos a resolverlo con la siguiente fórmula: a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más el doble producto de ab más 2bc más 2ac. Y vamos a reconocer nuestros valores en el trinomio. 3i sobre n es a, menos 3n es b y más 1 es c. Para agilizar y que se nos haga más fácil, vamos a encontrar primero los valores de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y reemplazamos 3, 1 sobre n al cuadrado más menos 3 sobre n al cuadrado más 1 al cuadrado. Realizamos las respectivas operaciones. 3 al cuadrado sería 9 y al cuadrado sobre n al cuadrado. Asimismo, acá menos por menos es más, 3 por 3 es 9 sobre n al cuadrado y más 1. Ahora vamos a hallar 2ab, que sería 2, el valor de a es 3i sobre n, por el valor de b, que es menos 3 sobre n, nos da como resultado menos 18 sobre n al cuadrado. Ahora 2 por bc, 2, el valor de b es menos 3 sobre n y el valor de c es 1. Realizamos la multiplicación y nos da menos 6 sobre n. Ahora 2ac, 2, el valor de a es 3i sobre n por 1, nos da como resultado 6i sobre n. Y lo vamos a ubicar acá, 9 y sobre
9 por i al cuadrado sobre n al cuadrado más 9 sobre n al cuadrado más 1 menos 18i sobre n al cuadrado menos 6 sobre n más 6i sobre n. Ahora tenemos que ordenar los términos. Primero vamos a ordenar los que tengan la variable i al cuadrado. En este caso sería 9i al cuadrado sobre n al cuadrado. Ahora los que tengan la variable i sin exponente. En este caso sería el menos 18i sobre n al cuadrado y el más 6i sobre n. Para ello tenemos que sacar el i y expresarlo de la siguiente manera. 6 sobre n menos 18 sobre n al cuadrado. Y finalmente, los que no tengan la variable i, 9 sobre n al cuadrado menos 6 sobre n más 1. Y como en la fórmula teníamos un menos 1, también lo ponemos. Y en este caso se van a simplificar. Y nos da como resultado 9i al cuadrado sobre n al cuadrado más i, que multiplica 6 sobre n, menos 18 sobre n al cuadrado, más 9 sobre n al cuadrado menos 6 sobre n. Entonces, el valor ya lo hallamos, que vamos a reescribirlo otra vez. Ahora, para ubicar en la fórmula tenemos que anotar los valores que hallamos. En este caso 9 menos a sobre n nos salió 3n sobre n. Y en el valor que hallamos recientemente, 9i al cuadrado sobre n al cuadrado más i que multiplica a 6 sobre n menos 18 sobre n al cuadrado más 9 sobre n al cuadrado menos 6n. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de rectángulos inscritos. B menos a sobre n, ya lo dijimos, vale 3n sobre n. Y el valor de acá es el que lo hallamos con anterioridad. Y nos quedaría para resolver. Entonces aquí tenemos que multiplicar por todos los valores que están dentro del paréntesis. Nos quedaría 9 por 3, 27, n al cubo y al cuadrado. 3 por 6, 18 sobre n al cuadrado, 18 por 3 menos 54 sobre n al cubo. Luego más 9 por 3, 27 sobre n al cubo y menos 6 por 3 menos 18 sobre n al cuadrado. A continuación vamos a repartir los términos a cada sumatoria. Vamos a repartirlo en sumatorias. Nos quedaría sumatoria de n y es igual a 1 hacia n de 27n3 y al cuadrado más sumatoria de i es igual a 1 a n de 18 sobre n al cuadrado menos 54 sobre n al cubo y más la sumatoria de i es igual a 1 hacia n de 27 sobre n al cubo menos 18 n al cuadrado. Una vez hecho esto, vamos a aplicar las fórmulas básicas, las cuales vamos a reemplazar. Primero tenemos la sumatoria básica de i al cuadrado. Entonces, en vez de la sumatoria vamos a añadir este valor, que sería 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Esto lo ubicamos acá por lo que estaba fuera de la sumatoria, 27n al cubo. Asimismo, también vamos a reemplazar la siguiente sumatoria básica, que sería de i. Vamos a reemplazar n al cuadrado más n sobre 2. Lo ubicamos y multiplicamos por el valor que ya teníamos. 18 sobre n al cuadrado menos 54 sobre n al cubo por n al cuadrado más n sobre 2. Asimismo, también tenemos el valor de la sumatoria básica de una constante,
que sería sacar la constante y nos quedaría más n que multiplica 27 sobre n al cubo menos 18 n al cuadrado. A continuación observamos que se le puede sacar la tercera. La tercera de 27 es 9 y la tercera de 3 es 2. Y reescribimos todos los demás términos. Ahora tenemos que multiplicar cada donde se pueda. Entonces aquí sería 9 por 2, 18n al cubo, más 9 por 3, 27n al cuadrado, más 9n. n al cubo por 2 nos da 2n al cubo, más. Aquí también tenemos que realizar la multiplicación. 18 por n, 18n al cuadrado, más 18n sobre 2n al cuadrado. Ahora lo de acá. 54 por n al cuadrado, 54n al cuadrado. 54 por n, 54n. n al cubo por 2 nos da 2n al cubo. Acá de igual forma y nos quedaría 27n sobre n al cubo menos 18n sobre n al cuadrado. Una vez obtenidos los valores, vamos a realizar las operaciones de cada término. Este término y los otros también. Aquí podemos dividir. Entonces 18 dividido para 2 nos da como resultado 9. Las n se van a eliminar. Más 27 para 2 no se puede, entonces lo vamos a escribir como fracción. 27 sobre 2n. ¿Por qué? Porque 3 menos 2 nos quedaría solo 1. Entonces solo se escribe la n. Más 9. Y las n nos quedaría 2n al cuadrado. Seguimos. 18 dividido para 2 nos da como resultado 9 y las n se elimina. 18 dividido para 2 nos da como resultado 9 y el resultado de las n nos da n menos 54 dividido para 2 nos da 27 y el resultado de las n nos da n menos 54 dividido para 2 es 27 y el resultado de las n nos da n cuadrado más 27. El resultado de las n nos da n cuadrado. Y por último, menos 18. El resultado de las n nos da n. A continuación se tiene que realizar las operaciones para reducir términos semejantes. En algunos se va a poder sumar y en otros van a eliminarse. Como por ejemplo en el 9 más 9 nos da 18 y en el menos 27 y el menos 27 se van a eliminar. Por último, vamos a trabajar con el límite, que es desde n hacia el infinito. En la reducción de términos semejantes nos salió la siguiente expresión, 18 menos 45 sobre 2n más 9 sobre 2n al cuadrado. Entonces, reemplazamos el infinito en las n y sabemos que nos va a resultar 0. Aquí nos quedaría 0 y acá también nos quedaría 0. Y solo nos quedaría 18. Y ese vendría a ser el resultado. Entonces el área de ese ejercicio sería 18 unidades cuadradas. Ahora bien, tenemos lo que es la suma de Riemann en rectángulos circunscritos, que nos dice que los rectángulos circunscritos, o también conocidas como sumas superiores, son aquellas que se encuentran por arriba de la curva, como podemos observar en la gráfica, y que los rectángulos están pasando por arriba de la curva. Y entonces aquí tenemos lo que es xy igual que es xy menos 1 y xy. Y entre ellos, entre los dos, la diferencia es delta x, que es el ancho del rectángulo, y la altura, que es
f de x. Aquí x y menos 1 y x y se usarán dependiendo al caso del ejercicio. Aquí para calcular el área en estos rectángulos, la fórmula es la siguiente, que es a igual a límite de n que se extiende hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, que de b igual a b menos a sobre n de f de a más i de delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n. Aquí tenemos un ejercicio que nos pide que empleemos las sumas superiores para encontrar el área limitada por la curva en el eje X de las rectas dadas o el intervalo indicado. Aquí este ejercicio es el que nos pide calcular, donde f de x es igual a menos 2x más 6, donde el valor de x, el primer valor es x igual a 1 y el segundo x igual a 4. Y entonces para ello empezamos, como podemos observar aquí, al graficar nos va a dar una línea recta. Para ello empezamos buscando los puntos. Entonces aquí los valores de x son 1 y 4 y esos serán reemplazados en la función de x igual a menos 2x más 6, donde el primer valor reemplazado nos da menos 2 por 1 más 6 igual a 4 y el segundo valor nos da menos 2 por 4 más 6 igual a menos 2. Aquí la intersección podemos observar que la intersección nos da en el eje X, donde también damos valor a Y. Y entonces nos queda Y igual a menos 2x más 6, donde Y vale 0, y entonces reemplazando nos queda 0 igual a menos 2x más 6, despejando x nos da 6 sobre 2, y esto nos da x igual a 3, que es otro punto. Entonces aquí tenemos el primer punto que es 1 sobre 1,4 y 4, menos 2, y el tercero que es 3,0. Seguidamente graficando esos puntos nos da la siguiente gráfica, donde el primer punto es 1,4, nos da hasta aquí, y el segundo punto que es 4, menos 2 nos da hasta aquí, y el tercer punto que es 3,0. Y entonces seguidamente trazamos los límites que van a limitar el área que vamos a calcular. El primero es x igual a 1 hasta 3, y el segundo es de 3 hasta 4. Entonces esto va a ser área 1 y esta parte de acá va a ser el área 2. Y aquí para calcular el primer área vamos a utilizar lo siguiente, que es esta fórmula, área de a igual al límite de n que se tiene hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x y de delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y x y es igual a más i de delta x. Y aquí tenemos que el área 1, aquí tenemos el área 1 que es desde 1 hasta 3, tenemos que A vale 1 y B 3. Y reemplazando en la delta X que es B3 y A1 nos queda 3 menos 1 sobre N igual a 2N. De igual manera encontramos lo que es XY. Tenemos 1 más I, reemplazando lo que es delta X obtenido aquí, reemplazando nos queda 1 más I por 2 sobre N, esto nos da igual a 1 más 2i sobre N. Y seguidamente reemplazamos en nuestra fórmula que
ya se mostró y entonces nos queda área 1 igual al límite de n que se extiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Aquí nuestra función de nos daba f de x menos 2x más 6. Reemplazamos, ¿no?, aquí el menos 2 y lo que es xy nos da 1 más 2i sobre n. Entonces nos queda de la siguiente manera, i más 6. Y esto lo multiplicamos por delta x, que es 2 sobre n. Desarrollando eso nos queda igual a área 1 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Nos queda 2 por 1, 2 menos 1 por menos 2 por 1 nos da menos 2. Y menos 2 por más 2 nos da menos 4i sobre n y más 6 por 2 sobre n. Y entonces, resolviendo esto, nos queda de la siguiente manera. Menos 2 más 6 nos da menos 4 y esto nos baja del igual. Menos 4i sobre n y por 2n, 2 sobre n. Y resolviendo esto, nos quedaría 1 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito de la sumatoria de i hasta n. Nos queda 2 por menos 4 nos da 8 sobre n. Y entonces nos queda 2 por aquí en la segunda nos queda 2 por 4i nos da 8i y n por n nos da n al cuadrado. Y desarrollar esto lo vamos a, separar en dos sumatorias que nos queda de la siguiente manera. Área 1 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito, donde la primera sumatoria es de sumatoria de i igual a 1 hasta n de 8 sobre n menos la segunda, que es 8 sobre n al cuadrado de la sumatoria de i hasta n por la variable i. Aquí vamos a aplicar la fórmula de sumas que se mostró anteriormente y la primera fórmula va a ser la sumatoria de i igual a 1 hasta n de una constante es igual a la constante por n. Y la segunda fórmula es la sumatoria de i igual a 1 hasta n por la variable i es igual a n al cuadrado más n sobre 2. Esto nos queda aquí, área 1 igual al límite de n que se tiene hasta el infinito por la primera constante, que aplicando la fórmula por la primera constante que es 8 sobre n por n, y la segunda que es la constante 8 sobre n al cuadrado, y aquí aplicando lo que nos da en la fórmula que nos queda n al cuadrado más n sobre 2. Y desarrollando esto nos da lo siguiente. Aquí n entre n se va y nos queda 8. Aquí 8 por n al cuadrado nos da 8n al cuadrado y n por 2 nos da 2n al cuadrado. En la segunda nos da 8 por n nos da 8n y n al cuadrado por 2 nos da 2n al cuadrado. Y desarrollando eso nos da lo siguiente, donde área 1 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito, nos da 8 menos 4 menos 4 sobre n. Y aquí 8 entre 2 nos da 4 y n entre n al cuadrado y n al cuadrado se eliminan. Y 8 entre 2 nos da 4 y n sobre n al cuadrado nos queda n. Entonces nos da 4n. Y aquí un número por n que está hasta el infinito nos da 0. Y entonces aquí 8 menos 4 nos da 4.
lo que es el área 1 igual a 4 unidades al cuadrado. Y entonces, seguidamente, vamos a calcular lo que es el área 2 que está debajo. Y entonces para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, ya que es, aquí agregamos el signo negativo porque el área se encuentra debajo. Entonces la fórmula es área antes A igual al límite de n que se extiende hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de menos f de x por delta x. Aquí tenemos que delta x igual es b menos a sobre n y x y es igual a más i de delta x. Aquí tenemos que el área 2 es desde 3 hasta 4, entonces a vale 3 y b 4. Y entonces aquí en delta x reemplazamos los valores de b4 y de a3 nos queda 4 menos 3 sobre n igual a 1 sobre n. De igual manera calculamos lo que es xy, nos queda 3 más y lo que es delta x lo reemplazamos en delta x, nos queda 1 sobre n, eso calculando nos da igual a 3 más i sobre n. Eso reemplazando en la fórmula nos queda área 2 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Aquí nuestra función f que era f de x menos 2 x más 6. Ahora que f es negativo, nos queda, eh, nos queda de la siguiente manera, que es menos f de x 2 igual a 2x menos 6. Reemplazamos el 2 y lo que es xy nos queda 3 más i sobre n y el menos 6. Y eso se multiplica por delta x, que es 1 sobre n. Y desarrollando esto nos queda de la siguiente manera. Aquí 2 por 3 nos da 6 y 2 por i nos da 2i y sobre n y menos 6 por todo eso por 1 sobre n. Y ahora bien, de este resultado que nos quedó, 6 entre 6 se va y nos queda 1 sobre n por 2i sobre n. Y entonces, haciendo esa operación, nos queda de la siguiente forma, área 2 igual al límite de n que se tiene hasta el infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i de 2i sobre n al cuadrado. Aquí sacamos la constante que es 2 sobre n al cuadrado. Y entonces nos queda de la siguiente manera, área 2 igual al límite de n que se tiene hasta el infinito de 2 sobre n al cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n por la de la variable i. Aquí aplicamos la siguiente fórmula que es de la suma y entonces nos queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la variable i nos da n al cuadrado más n sobre 2. Introduciendo eso, nos queda de la siguiente manera, área 2 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito, de 2 sobre n al cuadrado por n al cuadrado más n sobre 2. Desarrollando esta operación, nos queda de la siguiente manera, área 2 igual al límite de n que se extiende hasta el infinito de 1 más 1 sobre n. Un número por un valor que se va hasta el infinito nos da 0 y esto nos queda como resultado del área 2, nos queda 1. Entonces nos queda área 2 igual a 1 unidad al cuadrado. Y ahora para saber el valor del área total que buscábamos, sumamos las dos áreas que encontramos, el área 1 y el área 2. El área 1 es igual a 4 unidades
al cuadrado. Y entonces procedemos a sumar las dos áreas, área 1 más área 2, que es igual a 1 unidad al cuadrado más 4 unidades al cuadrado. Nos queda que el área es 5 unidades al cuadrado. Este es el resultado aplicando la suma de Riemann en rectángulos circunscritos. Y aquí a continuación tenemos las referencias que usamos en este trabajo. Con la primera referencia es de cálculo diferencial e integral del libro de Conamá, y el otro es cálculo integral de SET, STECH, y otras dos referencias de dos páginas web. Bueno, gracias. Esto ha sido la presentación de nuestro grupo. Espero que les haya gustado.